Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Marta Sáenz. Estamos en mi programa En Confianza con Marta Sáenz. Bienvenidos de nuevo. El programa de hoy, de lo que yo quisiera hablar, es acerca del perdón. He recibido muchas preguntas, muchos comentarios acerca de un post que puse sobre el perdón y quería aclarar una seria diferencia de cómo se maneja el perdón. Lo primero que yo les quiero comentar es lo siguiente. Hay algunas situaciones, como las personas que me escribieron, dos que me llamaron muchísimo la atención por lo fuerte y dolorosa situaciones que están pasando en su vida. Una persona me preguntó que si era necesario perdonar aun que ella había pasado por una violación. Y otra persona me preguntó que cómo se podía perdonar si a su hijo hacía poco tiempo lo habían matado, que cómo le hacía a ella para perdonar este evento tan traumático que le había marcado para toda su vida. Y en este tipo de casos, yo con mi experiencia de 30 años como psicóloga clínica y trabajando aquí en Estados Unidos como life coach, les digo que tenemos que aprender a separar en qué situaciones estamos listos para perdonar o ya ha pasado el suficiente tiempo y en qué situaciones no es necesario o si no está listo, no importa que no perdone. O muchas veces si ya se perdonó, también en la terapia se les invita para poder que manejen sus sentimientos y sus emociones negativos reprimidos, se les invita a que desperdonen. No hay problema, no hay por qué perdonar. Sabemos que nuestras creencias familiares, religiosas, espirituales, sociales, muchas cosas que nos han enseñado nos dice que tenemos que perdonar. El perdón no es algo que se busca, el perdón es algo que se da. Incluso a mí me llama mucho la atención las personas que constantemente me dicen, Marta, esto no quiero hablar de esto, no lo quiero ver, ya perdoné y ya perdoné. Y cuando son tan insistentes y tan repetitivos en ya perdoné, me queda muy claro que ahí hay algo que está pendiente. Y mi invitación es, temporalmente vamos a dejar de perdonar para que puedan salir todos esos sentimientos reprimidos de odio, venganza, dolor, frustración y muchísimas cosas más. Hay una autora que yo admiro mucho, la doctora Susan Forward, y explica claramente la trampa del perdón. Y el perdón lo divide en dos fases. La primera fase con la que ella dice que está de acuerdo, y obviamente yo también, es que no hay que caer en la trampa del deseo de venganza, de vengar, de tomar represalias en contra del agresor. Y yo con eso estoy de acuerdo. Pero la segunda parte, con la que también estoy de acuerdo, es cuando ella dice que hay que tener mucho cuidado, porque al perdonar se le está exigiendo a la persona que le quite la responsabilidad a quien realmente fue culpable, fue responsable y cometió un delito. Y ahí dice, no hay por qué quitarle la responsabilidad. Esa persona tiene que cargar con la responsabilidad. ¿Cómo sería cargar con la responsabilidad? En el caso de la persona que me comentaba que fue violada, pues desafortunadamente yo no la tengo de frente, pero yo le haría algunas preguntas. Le diría, ¿se enteraron?
tus familiares hicieron algo por ti, alguien te defendió, el agresor está en la cárcel, ya se pudo confrontar. En el proceso terapéutico se le prepara a las personas para que se confronte, si es posible, al violador. Si es posible y todavía se puede hacer, también se les recuerda que este es un delito que no prescribe. Este es un delito que a cualquier edad uno lo puede denunciar y puede hacer que la ley tome cartas en el asunto. Y cuando esta persona no está accesible, ya no vive, ya no se ha vuelto a ver, ha desaparecido por alguna situación de la vida de el hombre o la mujer abusada, el trabajo terapéutico se lleva dentro de la oficina, dentro del consultorio. Y si es cierto, es doloroso, sí. ¿Duele mucho? Sí. A veces las personas lloran mucho, sí. Sienten que están reviviendo, removiendo una herida muy fuerte, es cierto. Pero la única forma de sanar es sacando todos esos sentimientos, enfrentándolos y dándoles un cauce, dándoles una orientación. Y para eso es el trabajo terapéutico. Yo no tuve la oportunidad de hablar con estas personas, pero con muchas personas que he atendido ya en mis tantos años de experiencia, les digo, sí se puede sanar. Sanar no es igual a olvidar. Sanar es que esa debilidad, esa herida y ese dolor se vuelva la parte más fuerte, se vuelva una parte de uno mismo con la que puede ver en forma diferente la vida. La sociedad, la iglesia, la cultura, muchas veces invita a perdona y olvida. ¿Cuál es el problema de perdonar y olvidar? Primero, esto significa vamos a hacer todos como que no sucedió nada. Segundo, no es cierto que se olvida. Esto no se puede olvidar. Y lo único que provoca es daño, porque se cae en la negación. Vamos a hacer todos, vamos a fingir como que esto nunca sucedió. Y claro que sucedió, y claro que dolió, y claro que se ha cargado por muchísimo tiempo, o quizás hasta años, con este dolor, con esta impotencia y con esta frustración. No necesitamos fingir el perdón. No necesitamos escuchar a las personas que nos dicen no pasó nada o con el tiempo lo vas a olvidar. No se trata de olvidarlo, se trata de transformarlo en una fortaleza, que ese dolor se llegue a transformar en una fortaleza. Y la pregunta obligada que me van a hacer es, oye Marta, si dolió tanto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi fortaleza? Okay. No es sencillo, es un trabajo terapéutico, es un trabajo que cuesta, pero es un trabajo donde se maneja desde la honestidad todos los sentimientos de la pérdida de esa ingenuidad, la pérdida de esa inocencia, la pérdida de esa creencia de que el mundo nos va a proteger y nos va a cuidar. Son muchos elementos que se tienen que trabajar y claro que se puede superar. No es fácil y sí es doloroso, pero también les digo, sí se supera. Aquí es importante, cuando hablamos de responsabilidad, que la persona que fue la que provocó el daño cargue sobre sus hombros con la responsabilidad. Y si ya no se puede hacer nada, ¿cómo enfrentarlo ante la ley? ¿Cómo que tenga un castigo?
Es importante que la persona que fue víctima se libere de la culpa. Y aquí lo más importante es llegar al perdón. Y esto parece una contradicción, pero es llegar al perdón de uno mismo, de sí mismo, perdonarse y reconocer que era una persona vulnerable, que era frágil, que no se podía defender, que quizás no le hicieron caso, muchísimas cosas. Y perdonarse y aprender a cuidar esa parte interna, al niño interno, a la niña interna que todos llevamos dentro, y prometerle que de aquí en adelante se va a cuidar y a proteger. En cuanto a la persona que me dice que le asesinaron a un hijo, no lo voy a dejar pasar. Voy a hacer un video específicamente, ya lo tengo por ahí, he hablado varias veces, específicamente del duelo. Pero sí le digo, dése permiso de vivir su duelo. No tiene por qué perdonar. Si quiere llorar, llore. Si no puede llorar, no llore. Pero no se exija más. Ya bastante doloroso es vivir con la pérdida de un hijo. Y eso yo le prometo que lo vamos a ver en otro video. Ahora, la paz emocional llega cuando ya se han elaborado todos esos intensos sentimientos de dolor, de sufrimiento, de agravio, todo lo que se ha sufrido. Y viene también esta paz cuando se pone la responsabilidad sobre los hombros de quien le corresponde, a quién le corresponde cargar esto. Y definitivamente no es a la víctima la que tiene que cargar esto. Y una cosa importante con la que me gustaría terminar es una frase muy bonita que leí en este libro que les comento de Susan Forward, que dice: a Dios no le importa que usted perdone. A Dios lo que le importa es que usted mejore. Gracias por escucharme. Nos vemos pronto.